todo lo puedo, todo es posible por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo lo puedo. Todo es posible por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo lo puedo. Todo es posible por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, 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 Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo lo puedo, todo es posible por la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Dos, tres. Toda cadena rota, has declarado libertad. El corazón herido testifica tu sanidad. Para el abandonado
Has construido un nuevo hogar, nadie es olvidado. Tú viniste al mundo a alcanzar. Hacia todo el caído, hacia todo el caído, te inclinaste con amor. Fuiste tú el camino, abriste paso a tu corazón. Tu reino has establecido, tu nombre es la solución. Tuyo es el dominio, gloria sea al Rey vencedor. Aleluya, aleluya, ha llegado nuestra salvación. Aleluya, aleluya, recibimos nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Hacia todo el caído, te inclinaste con amor. Fuiste tú el camino, abriste paso a tu corazón. Tu reino has establecido, tu nombre es la solución. Tuyo es el dominio, gloria sea al Rey vencedor. Aleluya, aleluya, recibimos nuestra salvación. Aleluya, aleluya, ha llegado nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Cambiaste el lamento en danza, trajiste gozo en el dolor. Cambias la noche en alegría. Tenemos paz, no hay temor. Cambiaste el lamento en danza, trajiste gozo en el dolor. Cambias la noche en alegría. Tenemos paz, no hay temor. Aleluya, aleluya, ha llegado nuestra salvación. Aleluya, aleluya, recibimos a nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Jesucristo. ¿Qué tal, iglesia? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Qué gusto poder saludarnos, poder vernos, por lo menos aquí por virtualmente, ¿verdad? Qué gusto poder saber que te estás conectando y que vamos a pasar este tiempo juntos. Espero que este tiempo sea un tiempo que te llene, que te bendiga. Ese siempre es
mi oración. Así es que bienvenidos, quiero dar la bienvenida a todos los de la familia Encuentro, a la iglesia Encuentro Ensenada. Gracias, iglesia, por siempre hacer el esfuerzo de estar presente en estas transmisiones. Espero que ese tiempo también te pueda bendecir. Es un honor poder llegar hasta tu casa. También quiero saludar, a todas las personas, amigos, familia que se conectan de otras ciudades, de otras congregaciones, que se están dando el tiempo para escucharme. Gracias, es un privilegio también poder estar conectados por este medio. Y también, en especial, queremos dar la bienvenida a las personas que están aquí conectándose por primera ocasión a nuestra transmisión. Espero que este tiempo te bendiga muchísimo y estoy seguro que no es casualidad lo que vas a escuchar el día de hoy. Así es que sean todos bienvenidos. Bueno, después de los saludos, ¿qué les parece si oramos y disponemos este tiempo para la presencia de Dios y de aquí entramos de lleno en materia, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a disponer este tiempo en manos de Dios. Dios, te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por todo lo que nos das, Padre, porque entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Señor, del Padre de las luces. Y te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Y gracias, Señor, porque entendemos que lo que no nos has dado aún no es el tiempo o no nos conviene, Señor. Y te damos gracias por ello también, Padre. Te bendecimos, bendice tu palabra en esta mañana, que penetre en nuestro corazón, Señor, y que podamos en esta tarde darte gracias por lo que has sembrado en nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente a ti, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Iglesia, bueno, hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada, esta serie que llamamos Por Completo, ¿verdad? yo he estado muy entusiasmado por lo que vamos a estar hablando durante estas semanas que van a seguir, y estoy seguro que lo que hoy vas a escuchar va a ser algo que te va a nutrir y te va a bendecir, te va a dar herramientas para que tú puedas seguir ejerciendo tu fe con la disposición de seguir creciendo y seguir avanzando, ¿verdad? Así es que vamos a entrar de lleno. Hoy, la semana pasada, dijimos que Dios desea que tengamos responsabilidad de todas las áreas de nuestra vida, de estas 3 áreas que leímos en la palabra de Dios. Vamos a ir ahí a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 23, que es nuestro texto base. Vamos a leerlo nuevamente y vamos a tomar algunos puntos de ahí que nos van a dirigir durante esta plática. Acompáñame, ahí va a aparecer en tu pantalla. 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. La semana pasada dijimos que Dios desea, conforme a lo que acabamos de leer, que tengamos responsabilidad de estas 3 áreas. Lo que acabamos de leer dice: y recae sobre nosotros la responsabilidad de mantener, lo que miramos la semana pasada, ¿verdad? Cómo Dios desea que busquemos en nuestro espíritu, alma y cuerpo ese balance que nos va a ayudar a ser santos y a vivir una vida dedicada a Él de una manera integral, es decir, en todas las áreas de nuestra vida. Mencionamos la semana pasada también que era nuestra responsabilidad darle mantenimiento, es decir, dar todo lo que está en nosotros para que nuestro espíritu, alma y cuerpo puedan tener una función óptima en todos los sentidos, ¿verdad? Así es que hoy vamos a empezar a hablar de la primera parte que el apóstol Pablo menciona en este versículo, este primer elemento del ser humano, que es el espíritu. Ahora, no vamos a entrar en detalles cuál debe ser primero, cuál es más importante. Yo considero que los 3 niveles, tanto el espíritu como el alma y el cuerpo, tienen el mismo nivel de importancia. Sin embargo, por alguna razón el apóstol Pablo, recordemos que era una persona sumamente inteligente, era un escritor, era una persona muy preparada, y por alguna razón escribió primero el espíritu, ¿verdad? La responsabilidad de mantener nuestro espíritu en óptimas condiciones. Así es que hoy vamos a hablar del espíritu.
Hoy vamos a hablar de cómo debemos de vivir una vida espiritual y creo que nosotros debemos de tener bien claro qué significa esto, porque podemos tener muchos conceptos en nuestra mente de qué significa ser espiritual, ¿verdad? Pero vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir en este versículo en Tesalonicenses, de donde estamos tomando nuestra serie. La palabra para espíritu que viene en este versículo viene derivado de una palabra griega que significa, y va a aparecer aquí en tu pantalla, es la palabra neuma. La palabra neuma significa aliento o aliento de vida, significa soplo, respirar, aire. Y todos esos son simbolismos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Cuando lo que leímos la semana pasada fue ese momento en Génesis donde Dios forma al hombre del barro, dice que de la tierra hace el cuerpo y luego dice sopló aliento de vida y cuando sopló aliento de vida, dice la Biblia, el hombre llegó a ser un alma viviente. Es decir, lo que hizo al cuerpo vivir es el soplo del Espíritu. Es decir, todo ser humano tiene espíritu, si no, no pudiera vivir. Todos tenemos espíritu. El espíritu en la Biblia es aquella esfera del ser humano que se relaciona con Dios. Todo ser humano, como mencionaba hace unos segundos, todo ser humano tiene un espíritu. Y en el momento en el que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, la Biblia habla de un nuevo nacimiento. La Biblia habla de un nacimiento del Espíritu, y es decir, que nuestro espíritu despierta a una dimensión espiritual, a ese momento, a una realidad que antes ignorábamos. Todo ser humano tiene espíritu, pero los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, los que hemos decidido abrir nuestro corazón a Dios, en el momento en el que eso sucede, nuestro espíritu nace de nuevo. Y entonces lo que sucede ahí es que se puede realizar ahora una conexión de Dios con el ser humano. Recordemos la historia de Nicodemo, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios dice que este hombre era un hombre que temía al Señor y la palabra de Dios, Jesús le dice a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y más adelante en este mismo pasaje en Juan podemos encontrar que él va mucho más allá todavía Jesús y le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino de Dios. Así es que cuando tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo que literalmente sucede es un despertar espiritual. ¿Eso qué sucede? Nos permite tener una relación íntima con Dios. Entonces ahora podemos comprender, podemos leer la Biblia y podemos sentir que Dios nos habla de una manera particular y podemos saber que Dios está en conexión con cada uno de nosotros. Te quiero llevar a 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 14. En este versículo es muy interesante cómo el apóstol Pablo plantea, y recordemos que este pasaje, el apóstol Pablo está hablando a cristianos, está hablando a la iglesia de Corintios. Sin embargo, podemos notar que Pablo hace una distinción, hace una diferencia. Siendo todos creyentes, siendo todos cristianos, hay cristianos que son espirituales y hay cristianos que no son espirituales. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 14, voy a leer la Nueva Traducción Viviente y va a aparecer aquí en tu pantalla, dice así, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Qué te parece si lo leemos nuevamente, verdad? Vamos a leerlo nuevamente para poder distinguir cada una de estas frases y estas palabras muy interesantes del apóstol Pablo. Dice así, pero los que no son espirituales no pueden, no es que no quieran, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando no ha habido un despertar espiritual? Que dice ahí, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir.
Quizá algunos de nosotros podemos identificarnos con este pasaje en un momento en el que todavía no conocíamos del Señor y había alguien que nos hablaba de las cosas de Dios y nos hablaba conforme a la palabra de Dios y nos compartía la fe. Sin embargo, nosotros no podíamos entenderlo. No es que no quisiéramos o estuviéramos renuentes, en algunos casos sí, pero en algunos casos no es que no quisiéramos, es que no se puede entender. Por eso esto es un paso de fe. Es un paso en el que nosotros damos para poder entender, dice la palabra de Dios, que bienaventurados son los que creyeron sin ver, ¿verdad? Entonces tú y yo debemos de entender que las personas espirituales son las personas que han despertado a una sensación, a una percepción espiritual. Y los no espirituales tienen espíritu, pero no han tenido esa conexión con Dios. Ahora, lo que quiero dirigir durante esta plática son 3 preguntas que nos van a ayudar a entender de qué se trata todo este asunto de ser espirituales. A lo mejor tú estás aquí con una gran signo de interrogación en tu cara, va diciendo, bueno, ¿y qué significa ser espiritual? ¿Qué es espiritual? ¿Soy espiritual? ¿No soy espiritual? Yo conozco a alguien que sí es espiritual. Yo no me considero tan espiritual. Bueno, vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas y vamos a ir conociendo qué es lo que Dios espera de nosotros como seres espirituales, ¿verdad? Esa parte tan importante y vital del ser humano. La primera pregunta que nos va a dirigir en esta plática es la siguiente, va a aparecer aquí en tu pantalla. ¿Quién es una persona espiritual? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Quién es una persona espiritual? Es una pregunta muy válida porque podemos tener muchas respuestas, muchas veces podemos confundir y pensar que una persona espiritual es una persona religiosa o una persona que ora muy fuerte o una persona que habla en lenguas o que profetiza o que nosotros podemos tener nuestros estereotipos de lo que significa ser espiritual. Pero en los tiempos de Jesús, si recordamos un poquito la historia, vamos a recordar aquellas figuras que la sociedad consideraba como espirituales, y esos eran los fariseos y los escribas. Sin embargo, aunque la sociedad los consideraba espirituales y ellos mismos se consideraban también sumamente espirituales, Jesús no los consideraba así. Jesús los consideraba hipócritas. Entonces, la pregunta que podemos tener en nuestro corazón, entonces, ¿quién es una persona espiritual? Una persona espiritual es una que ha aprendido a valorar su relación con Dios sobre cualquier cosa. Una persona espiritual es aquella que ha aprendido a darle valor a su relación con Dios sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otro tema. Esa es una persona espiritual. Una que ha aprendido a desarrollar sus sentidos, es decir, sus oídos espirituales, su vista espiritual, y ha desarrollado sus sentidos hacia Dios. Eso es una persona espiritual. Cuando alguien tiene interés en la música, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, que desde niño me gusta la música y he aprendido de música desde muy chiquito, di señales de que la música era algo que me iba a apasionar y que me iba a gustar toda mi vida. Mis papás detectaron eso desde muy temprana edad. Pero cuando una persona es así y que tiene un interés más de lo común en la música, se le llama a esa persona que es una persona inclinada a la música. Lo mismo sucede de la manera espiritual. Cuando tú y yo, más de lo normal, ¿verdad? Estamos interesados en los asuntos espirituales. Estamos más de lo normal interesados en lo que la Biblia dice. Estamos buscando alimentar nuestro espíritu, buscar qué es lo que Dios quiere decir, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios espera de mí. Cuando todas esas preguntas surgen de una manera no natural, entonces esa persona se puede considerar una persona espiritual. Una persona espiritual es una persona que ve a Dios en todo lo que hace y en todo lo que tiene. Voy a volver a repetir esto. Una persona espiritual es una persona que ve a Dios en todo lo que hace y en todo lo que tiene. Una persona que no es espiritual es al revés. No ve a Dios en todo lo que hace y no ve a Dios en todo lo que tiene. Pero cuando tú y yo hemos aprendido del Espíritu y hemos aprendido que lo que la palabra de Dios dice sobre lo que somos, hacemos y tenemos,
Entonces tú y yo vamos a ver a Dios en cada aspecto de nuestra vida. No estoy hablando de sobre espiritualizar. No estoy hablando de ser frikis espirituales, ¿verdad? En donde vemos a Dios a todos de una manera negativa o de una manera absurda. No. Es una manera de ver a Dios en todos los ámbitos de tu vida. Y aprendes a distinguir que todo lo que tienes y todo lo que haces y todo lo que vas a hacer depende exclusivamente de Dios en tu vida. Cuando tú y yo aprendamos a distinguir a Dios y tengamos un interés más allá de lo natural en Dios, déjame decirte que te estás convirtiendo en una persona espiritual. Estás dándole más importancia a tu espíritu que a cualquier otra área de tu vida. Y eso es algo muy importante. Romanos 8, 6. Voy a leer en la palabra de Dios para todos. Va a aparecer aquí en tu pantalla. El versículo dice: el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y tendrá paz. Ahora podemos entender por qué, ¿verdad? Hay cristianos, hay creyentes en la Biblia, creyentes en Jesús, que no son tan espirituales. ¿Por qué? Porque se dejan guiar más por su mente, por la lógica, se dejan más guiar por las cuestiones materiales, por las matemáticas, y entonces se distorsiona el concepto de la espiritualidad. Ser espiritual no es andar caminando sobre el aire, ¿verdad? O andar viendo fantasmas por todos lados. No, una persona espiritual simplemente es alguien que ha desarrollado su capacidad de conectarse con Dios, de tener una relación con Jesús. Esa es una persona espiritual. Ahora, la segunda pregunta que me va a dirigir en esta plática es: ¿cuál es la evidencia de una persona espiritual? Es decir, ¿qué es lo que produce una persona espiritual? ¿Cómo se puede evidenciar una persona espiritual? La evidencia de una persona espiritual se describe muy claramente en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlo. Acompáñame ahí con tu vista. Dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz sus pasiones. ¿Tú perteneces a Jesús? Bueno, la palabra dice que hemos clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Versículo 25, importante, dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Qué interesante versículo, ¿verdad, iglesia? ¿Por qué? Porque eso nos hace ver cuál es la evidencia, cómo podemos distinguir entre una persona espiritual y una persona no espiritual. Cómo tú y yo podemos desarrollar una capacidad espiritual mayor y cómo tú puedes ir descubriendo en tu propia vida si eres o no una persona espiritual. En este versículo muy claramente dice una persona espiritual, una persona que es guiada por el Espíritu, una persona que ha aprendido a escuchar la voz de Dios y en su palabra, lo que va a producir esa persona es amor. Es gozo, según lo que acabamos de leer, alegría, paz, paciencia. Cada vez que tú tienes una mejor relación con Dios, te conviertes en cada vez más una persona espiritual, se desarrolla más la paciencia, se desarrolla más la gentileza, la bondad, la humildad, el dominio propio. Híjole, cuando yo leo esta lista, siempre me quedo ahí, ¿verdad? Diciendo: Señor, ¿cuánto me falta convertirme en una persona espiritual? Necesito crecer en mi espiritualidad. Ahora, no debemos de confundir la verdadera evidencia de una persona espiritual. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Él empieza una disertación acerca de hablar del fruto más importante de una persona espiritual, que es el amor. El capítulo 13 de 1 Corintios se le conoce como el capítulo del amor, y él comienza diciendo: si yo hablase lenguas humanas o angélicas,
Si yo, ¿verdad?, tuviera toda la capacidad de trasladar un monte de aquí para allá, si yo entendiera todos los misterios y toda la profecía, y está hablando de dones espirituales, si yo tengo todo eso, pero me falta el amor, dice, él cae en la reducción, nada valgo, nada soy. Y no se trata de llegar, de poner en un antagonismo qué es más importante, o si los dones o el fruto del Espíritu, pero lo que encontramos en la Biblia, según el apóstol Pablo, es que él pone en relevancia, ¿verdad? Él resalta el fruto del Espíritu sobre los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque parecía ser que en Corintios lo que abundaban eran los dones, pero no había fruto del Espíritu. Había muchos dones, mucha profecía, muchas lenguas, pero no había amor, no había gozo, no había paz. Entonces lo que hace el apóstol Pablo es establecer cuál es la línea de la evidencia real de una persona espiritual. Por eso puede haber entre la iglesia personas con muchos dones, muchas capacidades espirituales, pero con relaciones rotas por todos lados. Sin amor, sin paciencia, sin gozo, sin dominio propio, pero con muchos dones. Y la Biblia dice, eso no es evidencia de una persona espiritual. Una persona espiritual es una persona que produce amor, gozo, paciencia, paz, bondad, fidelidad, dominio propio. Esa es la evidencia de una persona espiritual. Así es que tú y yo tenemos esta lista para calificarnos, ¿no? Y decir, bueno, soy una persona espiritual. Si hay en ti amor, gozo, paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Si tú eres una persona que tiene paciencia, gentileza, bondad, humildad, si has desarrollado cada vez más ese dominio propio, la Biblia dice, ¿verdad?, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que el dominio propio es una de las evidencias de una persona espiritual, una persona que sabe controlar su boca, que sabe controlar lo que va a decir, sus acciones. Esa es una persona espiritual. Así que hemos contestado dos preguntas. Número uno, ¿qué es una persona espiritual? Pues una persona espiritual es una persona que ha aprendido a desarrollar su relación con Dios, a desarrollar su percepción espiritual y que ha nacido de nuevo y que ve a Dios en todo lo que hace y en todo lo que tiene. Número dos, ¿cuál es la evidencia de una persona espiritual? Una persona espiritual es una persona que está desarrollando el fruto del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Así es que vamos a ir sobre la tercera pregunta. Y esa pregunta es, ¿cómo puedo ser una persona espiritual? ¿Cómo puedo ser más espiritual? Jesús ha sido la persona más espiritual que ha existido sobre la faz de la tierra. ¿Cómo lo podemos saber? Lo podemos saber porque durante toda su vida y su ministerio demostró que deseaba imitar a su Padre Celestial. Su manera de pensar, su manera de sentir y de actuar evidenció que guiaba su vida por las normas y la voluntad de Dios. En todo lo que Jesús hizo en esta tierra, podemos ver que su deseo más grande era cumplir la voluntad de su Padre. Tú lo puedes ver que constantemente él repetía eso. Yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre Celestial. Así es que, ¿cómo podemos saber si en nuestra vida se está desarrollando más cada vez esa espiritualidad? Pues cada vez que nos parecemos más a Jesús y desarrollamos todo lo que Él hizo en esta vida, tú y yo nos convertimos cada vez más, un escalón a la vez, un paso a la vez, un día tras día, nos convertimos en personas espirituales. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo físico, y de eso vamos a estar hablando durante 2 semanas, nuestro cuerpo físico se va desgastando día tras día, pero nuestro espíritu se va renovando todos los días. Así que tú y yo todos los días podemos ir avanzando en esa espiritualidad. ¿Qué dijo Jesús sobre ser espirituales? ¿Qué dijo que debemos de hacer para convertirnos en personas espirituales? Ya vimos que debemos de nacer de nuevo, pero también Jesús, una vez mencionado eso de que debemos nacer de nuevo, del espíritu y del agua, también como en el cuerpo físico tenemos ciertas responsabilidades para desarrollar nuestro espíritu. El primero de ellos es alimentarnos bien. El alimento del espíritu, así como la comida es para el cuerpo, es la Biblia para el espíritu.
No hay otra cosa. No hay otro alimento. No hay nada que vaya a nutrir tu espíritu que no sea la palabra de Dios. No hay tanta variedad como hay en el cuerpo físico, ¿verdad? No hay tanta variedad de alimento. Es la palabra, exclusivamente la palabra de Dios, lo que va a alimentar, y una vez nacidos de nuevo es lo que nos va a hacer crecer espiritualmente y lo que nos va a ayudar a desarrollar nuestra espiritualidad y esos músculos espirituales también. Fíjate lo que comentó Jesús, esas son palabras de Jesús. Jesús en Mateo capítulo 4, en el versículo 3, dice así: el tentador se acercó, y eso está hablando del momento en el que Jesús había ayunado por 40 días y ahora el enemigo lo estaba tentando, ¿verdad? Mateo 4 dice: el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es muy interesante, porque Jesús pone en un asunto de equivalencia el asunto del alimento corporal, pero el alimento espiritual también. Lo que hace Jesús es decir, así como alimentas tu cuerpo todos los días y que eso te hace vivir físicamente, lo que te va a hacer vivir de una manera plena también es alimentar tu espíritu. Así como con diligencia, ¿verdad? Y a veces más de la que deberíamos, ¿verdad? No dejamos pasar ni una sola comida. No deberíamos dejar pasar una sola comida espiritual tampoco, porque eso es lo que va a traer una plenitud integral a nuestra vida por completo. ¿Cómo fue que Jesús tuvo un espíritu tan fuerte y venció la tentación en ese momento? ¿Sabes por qué fue? Fue porque su alimento no solamente era el pan físico, su alimento era la palabra de Dios. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿tienes hambre por la palabra de Dios? Si no tienes hambre de la palabra de Dios, quizá tu espíritu ha estado siendo llenado por otra cosa. Y mientras nosotros no descubramos, ¿verdad? Y no seamos determinados en decir, lo único que va a traer fortaleza espiritual y me va a convertir en cada vez más una persona espiritual, no es otra cosa, no hay atajos, es sola y exclusivamente la palabra de Dios. Así que por eso nosotros te animamos constantemente, ¿verdad? Que leas tu Biblia todos los días, que no pase un día sin que te expongas a ella, que leas los salmos, que leas los proverbios, que de alguna manera u otra todos los días te expongas a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es básico. Naces y lo que te va a hacer crecer y fortalecerte es el alimento. Esto es lo que Jesús dijo. Ahora, ¿qué es el otro punto que nos hace crecer espiritualmente y desarrollar más cada vez una percepción espiritual? Es el ejercicio espiritual. Y eso se encuentra argumentado en Hebreos capítulo 5, en el versículo 14. Fíjate cómo lo dice, ¿verdad? Hebreos 5:14 dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y lo dice, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. La palabra clave aquí es: han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Qué significa el ejercicio espiritual? Significa poner en práctica aquello que has aprendido. Lo que hace el alimento al cuerpo es proveer de las calorías, es decir, de la energía que se necesita para la actividad física. Si no hay una complementación entre el alimento y la actividad, lo que va a suceder es que el alimento que está entrando se va a empezar a acumular en el cuerpo, haciendo las reservas, y entonces cuando no hay una actividad física, lo que va a suceder es que el cuerpo empieza a subir de peso, empieza a acumular grasa, empieza a guardar toda esa energía que está entrando pero que no está saliendo. Y eso lo vamos a estar viendo más a detalle en las siguientes semanas. Pero lo mismo sucede en nuestro espíritu.
Si nosotros solamente nos estamos alimentando del Espíritu, estamos escuchando alabanzas, estamos escuchando prédicas, escuchamos prédicas por todos lados, ¿verdad? Ahora con la facilidad del internet y todo lo que conlleva estarnos alimentando espiritualmente. Leemos la Biblia, tenemos devocionales, vamos a la iglesia, todo lo que nos llena. Si nosotros no convertimos toda esa energía en actividad, en ejercicio, lo que va a suceder es que nuestro cuerpo va a empezar solamente a amontonar toda esa energía y no va a haber una congruencia con la actividad que necesitamos ejercitar espiritualmente. Así como de manera física tú comes y tienes que quemar esas calorías o ejercitar tu cuerpo para que nuestro cuerpo no se enferme, de la misma manera es en el espíritu. Tú te alimentas y tienes que poner en práctica lo que estás aprendiendo. Tienes que poner en práctica lo que estás escuchando de la palabra de Dios inmediatamente para que eso se convierta en un ciclo vital espiritual en tu vida. Jesús constantemente decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, yo me alimento de la palabra de Dios, pero lo que yo actúo, lo que yo pienso, lo que yo hago es completamente congruente con lo que estoy escuchando de la palabra de Dios. Así que hoy hemos respondido a 3 preguntas muy importantes y quiero que las repasemos rápidamente. Número 1, ¿quién es una persona espiritual? Una persona espiritual es aquella que ha despertado a su espíritu a una relación con Dios por medio de Jesucristo. Aquella persona que ha nacido de nuevo, aquella persona que ve a Dios en todo lo que hace y en todo lo que tiene. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la evidencia de una persona espiritual? Y ha quedado muy claro, según lo que acabamos de leer, que la evidencia de una persona espiritual es el fruto, es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, el dominio propio, la fidelidad, la gentileza, la bondad. Y la tercera pregunta que debemos de nosotros considerar es, ¿cómo puedo ser espiritual? Número 1, aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate de aquello que te va a nutrir espiritualmente. Pero número 2, ejercítate en la fe. Según ese pasaje en Hebreos que leíamos, dice que nuestra fe, nuestra percepción espiritual se ejercita. Vamos a leerlo nuevamente, Hebreos 5:14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Este versículo es muy claro en decir que la percepción espiritual, percibir las cosas espirituales, es algo que se ejercita. Es algo que se da con el tiempo y con la práctica y con la repetición. Así que yo espero que en esta mañana tú puedas tener la misma ambición que hay en mi corazón. La ambición de poder ser personas cada vez más espirituales, guiadas por el Espíritu de Dios y desarrollando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Si tú hoy en esta mañana sientes que tu espíritu no está en óptimas condiciones, si tú sientes que has sido un creyente de la palabra de Dios y de Jesús, pero no ha habido no te consideras una persona espiritual, una persona guiada por la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, yo te quiero animar en esta mañana a que lo consideres como algo prioritario en tu vida. Te quiero animar a que hagas una oración de fe y le digas, Señor, ayúdame a ser una persona cada vez más espiritual. Ayúdame a que cuando estoy en el trabajo no me agobien las circunstancias. Ayúdame a verte a ti en todas las áreas de mi vida, en todos los aspectos de mi vida, Señor. Ayúdame a verte a ti en todos los aspectos, en mi matrimonio, en mi paternidad, en mi economía, en todo lo que soy, Señor. Ayúdame a ser una persona espiritual. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana y le pedimos a Dios eso? Señor, yo quiero mantener mi espíritu en óptimas condiciones. Y eso lo logro alimentándome de tu palabra y ejercitándome, poniendo en práctica lo que voy aprendiendo. Acompáñame a orar en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos ayude a ser personas cada vez más espirituales. ¿Les parece bien? Acompáñame ahí donde estás. Dios, gracias, Padre, porque tu palabra es muy clara para nosotros. Tu palabra, Señor, nos da todas las herramientas que necesitamos para poder vivir una vida en plenitud. Y hoy hemos visto este primer elemento, el espíritu que tú nos has dado, Señor. Padre, ayúdanos a poder mantenerlo en óptimas condiciones.
Ayúdanos a alimentarlos sanamente de ti, Señor, de tu palabra. Pero al mismo tiempo ayúdanos a poner en práctica todo, Señor, lo que vamos aprendiendo de ella. Eso mantendrá saludable nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a ser personas que evidencian que somos personas espirituales, que estamos produciendo ese fruto, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia. Ayúdanos, Señor. Si en alguno de esos elementos nos hace falta, te pedimos, Señor, danos la fortaleza, danos la determinación, Señor, para poder ejercitar nuestra fe y poder desarrollar este fruto. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias porque tú nos has dado todos los recursos para lograrlo, Señor. Así que solamente te pedimos, pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Pon la disposición, la disponibilidad, Señor, y la tenacidad para lograrlo, Señor, y poder ser personas con un espíritu fuerte como el de Jesús, que cuando vino la tentación se pudo mantener firme, Señor, anclado a tu palabra, anclado a lo que tú esperabas de Él, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Iglesia, qué bendición poder estar juntos aquí. Gracias por escucharme. Espero que esta plática haya sido lo suficientemente clara para que tú puedas ponerla en práctica inmediatamente. Te recordamos que los días miércoles estamos teniendo nuestro devocional juntos. Si tú tienes alguna petición de oración, si tú tienes alguna necesidad o tienes alguna situación en la que requiere de consejería o cualquier situación de que como iglesia estamos en disposición de dar, te quiero animar a que te pongas en contacto con nosotros por medio de un mensaje privado, por medio de un inbox, ¿verdad? Para que podamos ponernos en contacto y que puedas seguir contando con nosotros como tus pastores, como iglesia, para cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Así es que nos ponemos a tu disposición en ese aspecto. Iglesia, si todo sale bien, nos vemos el miércoles en nuestra reunión, en nuestro devocional juntos. Y quiero decirles que los amo intensamente. Les mando un fuerte abrazo y declaro y deseo todas las bendiciones de Dios sobre sus vidas y familias. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Dios los bendiga.